Chicos, buenos días. Entonces uno les tiene que copiar el. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos entonces a finalizar hoy con la última parte de la guía número 4. Hoy cerramos entonces de toda esta guía con las últimas actividades que nos proponen allí. Vamos entonces aquí a compartir. Entonces, continuando con lo que veníamos viendo del del miércoles, del centro de gravedad, vamos a ver primero este videito. Para este experimento necesitarás cartulina de 20 centímetros por 20 centímetros aproximadamente, tijeras, hilo, un borrador que hará las veces de plomada, un lápiz, una regla, un alfiler. Sobre la cartulina dibujo una figura de forma irregular. Luego recorta la figura. Ahora, perfora con una aguja o alfiler cerca al borde de por lo menos 3 extremos de la figura. Pasa un trozo de hilo de aproximadamente 10 centímetros por cada uno de los agujeros y amarra la figura. Aparte, amarra el borrador con un trozo de hilo de 60 centímetros aproximadamente. Este nos servirá de plomada. Toma la figura de uno de los hilos y apóyalo en la pared. Observa que ésta no obstaculice la suspensión libre de la figura. Ahora, toma la plomada suspendida del hilo y colócala en el mismo punto de apoyo por encima de la figura. Toma la regla y traza una raya por donde pasa el hilo sobre la figura. Ahora tomamos la figura de otro hilo y repetimos los pasos anteriores.
Repetimos una vez más el procedimiento y así obtenemos una tercera línea. Donde se cruzan las líneas hacemos un punto. Este es el centro de gravedad. Recuerda que un objeto apoyado sobre una base estará en equilibrio estable si la vertical que pasa por el centro de gravedad cae dentro de la base de apoyo. Compruébalo. Bien, entonces ahí nos muestran un objeto plano, no tanto un objeto volumétrico, sino un objeto plano, y cómo poder determinar su centro de equilibrio, su centro de gravedad con las líneas verticales de equilibrio. ¿Recuerdan ayer lo que veíamos de la torre de Pisa? ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, pero Recordemos que cuando algo está inclinado, por ejemplo, así como la torre de Pisa, esta no se cae. ¿Por qué? Porque Está en su base todavía. eso, su centro de gravedad y la línea vertical de la fuerza de gravedad todavía está ¿a dónde? En su base. adentro. Eso está dentro del cuerpo o está sobre su base. ¿Ya? Momento en punto en que este se tuerza un poquito más, pues la línea va a quedar por fuera, entonces ahí ya el cuerpo pierde el equilibrio. Entonces ahí hay una explicación un poquito detallada de cómo entonces se puede determinar el centro de gravedad de un objeto irregular. Bien, vamos entonces con la siguiente parte, que es esta de por acá. Entonces vamos a, esto es como una especie de repaso, esto es otro experimento que se muestra, pero ya más o menos tenemos la idea de lo que vimos ayer con las dos reglas, cómo funciona. Entonces aquí pusieron esta cuerda en la mitad de la regla y una plastilina. ¿Será que este sistema está en equilibrio? No, no creo, profe. ¿Por qué, Miranda? Porque va a haber más peso en el lado izquierdo por la plastilina. Ajá. Y entonces, ahí dónde Se ganaría. va a ir, se va a ir, pues no va a haber un equilibrio. Obviamente la regla no cae porque está amarrada, ¿cierto? Pero no va a estar en equilibrio porque tiene más peso al lado izquierdo. Tiene Y más al lado peso a derecho la no hay izquierda. nada. ¿Cómo Lo que equilibramos ese sistema? Corriendo la regla, ¿no? ¿Cómo usted ¿Hacia haría dónde? corriendo la regla O para la poniendo mesa, otro para el lado pedazo de pesado? plastilina. Y Hacia la poniendo otro Poniendo cuerpo al otro lado cuerpo. derecho Poniendo otro para cuerpo al equilibrar lado el derecho. peso. Y aquí me hablaron un poco y no alcancé a ver bien quiénes eran. Sara, ¿quién más fue que habló? Yo mirando. Miranda. Bien. Entonces existen dos maneras exactamente, o corriendo la regla, ¿hacia dónde habría que correr? ¿La izquierda o derecha? Izquierda. Hacia la izquierda, o sea, sacándola de acá. O sea, Sí. que el hilo quede más para acá. No, No, hay que correr hacia la Seguro porque ahí plastilina, se cae. el hilo Entonces, que más al ladito de la bola. más pegadito a hacia la la bola. plastilina para compensar la distancia. Ajá, para compensar la distancia. ¿Quién me dijo eso? Campero. Campero. Correcto, es para compensar la distancia. Entonces, aquí el peso se compensa con más distancia en la regla. Bien, aquí ponen unos ejemplitos. Yo creo que estos objetos los habremos visto en algún momento en la vida cotidiana o los habremos visto, pues, así sea en otro lado. No sé si han visto alguna vez este pajarito, el pajarito que se equilibra con el pico. ¿Me han llegado a ver alguna vez o no? No, No, profe. profe. Bueno, este es un objeto muy interesante porque es una base, es un palito y el pajarito lo ponen a equilibrarse sobre el palito. ¿Cómo tendrá que estar diseñado esta figura para que eso suceda? Tiene que tener el mismo peso en los dos lados. Tiene que ser más pesada las alas. Tiene que ser más pesada las alas. ¿Por qué, Seferino? No, profe Franco. Ah, Franco, perdón. ¿Por Pero yo qué? diría que es porque compensa más el peso. Eso es como lo de ayer, lo de la Ujú. plastilina, que compensa más el lado, entonces sirve como de contrapeso. Entonces tú dices que aquí las alas tienen que tener un peso más grande y la cola no tiene Sí. que tener nada. No digo que no, pues sí, pero no tanto como las alas, porque las alas son los que más papel van a tener. Exacto, muy bien. De hecho, esa es la respuesta. De hecho, estos pajaritos, ellos son de plástico, pero adentro, aquí en la puntica de las alas, traen un pesito de plomo. O
sea, les ponen una especie de masita de plomo y en la cola también tienen una masita pero más pequeña que en la parte de adelante. Entonces, ¿eso qué hace? Que este torque de acá de las alas se equilibre con el torque de la cola, entonces el pajarito puede hacer el equilibrio con el pico. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. ¿Alguna vez han hecho esto en casa? El equilibrio con los tenedores. Es un experimento sencillo de hacer con un corcho, un palillo de dientes y un par de tenedores. ¿Por qué se equilibra ahí el objeto? ¿Quién lo explica? Por los tenedores, ¿no? Los tenedores deben tener Tienen el mismo igual peso. peso. Los tenedores tienen el mismo peso. ¿Y por qué esa configuración? ¿Por qué no, por ejemplo, poner los tenedores hacia arriba? No, porque los tenedores tienen Porque que así estar a la está misma equilibrado. distancia. ¿Cómo? Los Molina. tenedores tienen que estar a la misma distancia. Tienen que estar a la misma distancia, pero si los El pongo... peso no, el peso iría hacia abajo, porque si va para arriba no iría como en alguna Se especie de... desequilibra. ¿Quién dijo se desequilibra? Yo. Sara, ¿y por qué? Explícanos. Pero porque mire, ahí donde están, yo creo que es por la fuerza de los tenedores que se están sosteniendo, pero si usted cambia la posición de los tenedores, el corcho se va a desequilibrar, ¿Por qué? porque cambió la posición de los tenedores. Cambió la posición. O sea, ¿cambió qué cosa? Cuando se cambia la posición, ¿qué cambia? El peso. No, La distancia. no, lo hemos visto toda esta semana. El Por el movimiento. equilibrio, De gravedad. Centro de gravedad o centro de masa. No, Equilibrio, El ¿no? punto de equilibrio. tiene que ver con el punto de equilibrio, pero ¿qué es lo que cambia? El punto básico. Torque. Ah, eso, ¿quién lo dijo? Torque. Yo. Sara. Cambia el torque. Aquí el torque está permitiendo que el corchito quede estable, porque el torque está hacia abajo, entonces compensa lo que decían ahorita, lo del peso que está hacia abajo. Si yo cambio de dirección los tenedores, el torque cambia, entonces el corcho va a caer. Muy bien. Vámonos por acá. Un boomerang sostenido sobre una cuerda, ¿por qué se sostiene? Porque los dos lados del boomerang tienen igual peso. Los dos lados del boomerang tienen igual peso. Yo creo que es la distancia, ¿no? Que lo pone... Pero que ahora acá en esta parte, que por Profe, ejemplo no dé la vuelta. Profe, yo creo que es porque justo pasa por la mitad del boomerang. Justo pasa, o sea que el centro de gravedad del boomerang está aquí. Sí, por eso no se cae. Por eso no se cae. O sea que cómo debe ser esto por dentro, o cómo deben ser los pesos para que él no se caiga poniéndolo ahí. Deben ser iguales. Igual. Arriba no debe haber nada. Creo que arriba debe haber más peso como para mayor sostenimiento, porque así es en la mitad, eso que se sostenga. Entonces arriba en la parte debe ser más gruesa, para que sí tenga la base para sostenerse. Ajá. Y lana. Exactamente, es decir, aquí, no sé si alguna vez han visto, así sea por televisión, un boomerang, los boomerangs en la parte de aquí son gruesos, y en la medida que se va alejando aquí la punta va siendo más delgada. Eso que permite que el peso de estos dos puntas se compense con el peso grueso de acá, entonces por eso el centro de gravedad quedaría por aquí. Si nosotros ponemos un palo de estas condiciones, pero que su estructura sea diferente, o sea, que sean de igual grosor, por decirlo así, pues este se va a dar la vuelta y va a caer. Listo. Por eso es que él se puede sostener ahí. O sea, parecido a lo que sucede acá, aquí el torque está hacia abajo, o sea que el centro de gravedad quedaría aquí en el palito. Si yo volteo los tenedores, pues el centro de gravedad quedaría más arriba. Entonces aquí, esto permite que el centro de gravedad quede por acá. Bien. Bueno, esto del escrito se los voy a omitir para que no nos vayamos a extender. Entonces vamos a recordar una cosa. El centro de gravedad de un cuerpo siempre está dentro de la masa del cuerpo, ¿sí o no? Sí. Sí. Siempre está dentro de la masa del Bueno, cuerpo. siempre no, pues a veces se sale y...
A veces se sale el centro Y de por gravedad. eso pierde el equilibrio. No. ¿Se acuerdan del experimento de ayer? La reglita. Y por acá la otra regla con el peso. ¿A dónde está ubicado el centro de gravedad de eso? Por ahí como en el cero, usted lo dijo, ¿no? Estaba por fuera. Estaba por acá, ¿cierto? Como por fuera. Entonces ahí en ese caso el centro de gravedad está dentro del cuerpo. No. No. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí está dentro del cuerpo o no? O el caso de los tenedores, ese es el caso más claro de lo que estoy preguntando. Aquí están los tenedores, aquí está el palito. Entonces él se sostiene aquí en esta punta. Ahí el centro de gravedad, ¿dónde estaría ubicado? En los tenedores, ¿no, profe? En los tenedores estaría el centro de gravedad. Si yo ubico el centro de gravedad ahí, ¿qué En sucede? el corcho. El corcho. En el corcho. En el palito. De hecho, el centro de gravedad, lo acabo de explicar yo ahorita, el centro de gravedad está aquí, en la punta del palito. ¿Está dentro del cuerpo el centro de gravedad? No. No está dentro. Entonces, siempre estará el centro de gravedad dentro del cuerpo. No. No. ¿De qué va a depender? De la forma, no del cuerpo. O del objeto. ¿no? De la forma del cuerpo o del objeto. Entonces, miren, en este caso, como los tenedores son más pesados, entonces hacen más torque hacia abajo que hacia arriba, el centro de gravedad por eso se ubica por acá. ¿Ya? Haciendo que se compensen los pesos de los tenedores con el peso del corcho. En ese caso, dentro del cuerpo no está el centro de gravedad. De hecho, si lo ubicáramos aquí, ¿qué sucedería con el corcho? Se cae. Desequilibrio. Se desequilibra. Lo mismo pasaba con el ejemplo de la reglita que expliqué ayer. Por ejemplo, la reglita, hubo un caso extremo en que el centro quedó aquí en el todo en borde de la regla. Está por fuera del cuerpo. ¿Pero por qué quedó ahí? Porque según la disposición de los objetos, pues aquí había torque positivo y torque negativo, pues el punto de equilibrio quedaría en ese punto. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno. Entonces ya con esto cerramos por hoy. El día de hoy entonces no vamos a dejar elementos de sustentación. Les voy a recordar antes de cerrar, desde que nos vayamos, en esta guía se dejaron seis elementos, o sea, 6 actividades. Las voy a nombrar una por una para que vayamos teniéndola en cuenta. La primera fue unas preguntas que se elaboraron de iniciación sobre torque. Esas se hicieron en la primera semana. La segunda fue un juego que hice de torque, un juego, ¿se acuerdan? El de los balancines. La mayoría participó en ellos, la mayoría aquí tiene 5. Luego una sustentación. Luego una tarea sobre torque, que es la de la tablita con la cuerdita en ángulo, que era parecida a la sustentación. Luego hubo no, son 5 notas. Luego hubo un ejercicio sobre torque. Y la que puse el día de ayer, las preguntas donde exoneré algunos porque participaron en esa actividad. Listo. Entonces son 5 actividades hasta la fecha. Recordemos entonces que el día de hoy ya cierra esta guía. Esperando entonces para la otra semana a ver la guía 5 si se va a elaborar o a ver qué instrucciones vayan a dar al respecto. ¿Alguna pregunta? Qué pena. Dígame. Yo tengo una pregunta. Lo de las preguntas de ayer son para hoy. Lo de las preguntas de ayer, no, tienen hasta la otra semana. La otra semana, recuerden que es semana de receso. Entonces, pues tienen ahí esa semanita para ponerse al día con eso que me deben. Listo. Profe, yo ya le mandé la actividad anterior, pues la que usted puso ayer no, sino la anterior por el WhatsApp. ¿Me la enviaste que ayer? No, ya la mandé como antier. Antier, Ceferino. Ceferino, ¿cierto? Sí, profe. Ceferino.
Ah, sí, la de centro de masa. Pero tú todavía me debes 2. ¿Cuáles? Todavía me debes la tarea de torque y las preguntas que hice en la primera semana. Ah, la de Torque es la que le envié. Por eso, ahí la otra también. Entonces te puse el 5 donde no era. Entonces me debes la otra de torque, la que puse de sustentación. Ah, listo. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces si no hay más preguntas, dejamos entonces así por hoy. Ya hoy cerramos esta guía. Nos veremos entonces dentro de 2 semanas, porque la otra semana sería de receso, entonces nos veremos dentro de 2 semanas. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Ok. Listo, profe, gracias.